Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia esta tarde en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Cuernavaca, Morelos. Es un gran honor para nosotros ser el espacio para la presentación de este libro, Diálogos jurisprudenciales en el contexto de los derechos humanos, que coordina el doctor Antonio Zorella Castillo y el doctor Miguel Ángel Nava Xochitl. Muchas gracias al doctor Zorella por impulsar este evento. Muchísimas gracias. Y bueno, pero mucho más grato es para esta Casa de la Cultura Jurídica contar con la presencia de personas tan notables en el ámbito de del tema de esta obra. Quiero pues dar la bienvenida nuevamente al magistrado Miguel Ángel Nava Xochitl, que es magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala y coordinador de esta obra. Bienvenido, señor magistrado. Nos acompaña también el doctor Antonio Zorella Castillo. Él es especialista en derechos humanos y un gran amigo de esta Casa de la Cultura. Bienvenido, doctor. Y particularmente me da muchísimo gusto recibir a distancia, por lo menos entendemos por su carga de trabajo precisamente en estos momentos, a el magistrado Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, magistrado. Bienvenido esta tarde. Pues antes de dar el micrófono al doctor Antonio Zorella Castillo, quien moderará esta mesa, haré lectura brevemente a una semblanza curricular, aunque todos los conocemos y estamos aquí precisamente porque conocemos la calidad de su trabajo profesional y también su calidad como académicos. Nos da muchísimo gusto. Voy a dar una breve semblanza curricular de cada una de las personas participantes en esta mesa. El doctor Antonio Zorella Castillo es investigador y defensor de derechos humanos, es profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, España, y la Universidad Las Palmas de Gran Canaria. Es autor de diversos artículos científicos y libros y recientemente publicó la Declaración Universal de Derechos Humanos, comentada, ilustrada en idiomas inglés y español. Es asesor de la Presidencia de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, miembro del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Morelos y capacitador de personas servidoras públicas respecto del sistema penal y derechos humanos. El magistrado Miguel Nava Xochitl es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también maestro en Derecho Constitucional y por la misma universidad, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en la misma materia. Es también doctorando por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y también en la Universidad Autónoma de Coahuila. Él ha cursado diversos cursos en materia de derechos humanos y de amparo y ha sido abogado postulante por más de 25 años y profesor en la Universidad de las Américas, Campus Puebla, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en el Instituto Mexicano de Valores de esta misma entidad federativa. También fue regidor en su natal municipio de Cuautla de Cuamatzi, Tlaxcala, y fue director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Tlaxcala. Fue presidente de la Barra de Abogados del municipio de Cuautla de Cuamatzi y presidente del Comité Estatal de la Fundación de Abogados del Estado de Tlaxcala. Actualmente funge como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala. El doctor Felipe Fuentes Barrera es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de maestro en Derecho de Amparo del Instituto de Ciencias Jurídicas y de Estudios Superiores y el de maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Es
También posee un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Pamplato y una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Apelación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha. Recibió en 2024 el premio AMIG. Ha sido autor de diversos artículos y publicaciones académicas y profesor en facultades de Derecho de la Universidad de Jalapa, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma del Estado de México y el Instituto de la Judicatura Federal Extensión Tabasco. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1997, fue juez de distrito mediante concurso interno de oposición, fue juez primero de distrito en Tabasco, juez 10º y segundo de distrito en materia civil en el entonces Distrito Federal, y en el año 2000 fue nombrado magistrado del circuito. En 2015 fue propuesto a la terna por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser ministro del máximo tribunal del país, y desde 2016, por propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual presidió de 2019 a 2020. Ha tenido unas sentencias muy relevantes, ha sido ponente en el tema de materia electoral, en temas como revocación del mandato, omisión legislativa atribuida al Congreso de la Unión en materia de derechos político-electorales de las personas con discapacidad, y también una sentencia que vinculó al Instituto Electoral de Veracruz, que previo a la emisión de los lineamientos de acciones afirmativas para que se pudiera realizar una consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de esa entidad. Pues, sin más, reitero mi agradecimiento en nombre de la Casa de la Cultura Jurídica y dejo el micrófono al doctor Antonio Sorella Castillo. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos la presencia de la maestra Mari Carmen Aquino, que hoy nos hace el favor de acompañarnos, y a todas las personas que hoy nos honran por su presencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias en principio, doctora Aura, por darnos la oportunidad de brindarnos este gran recinto que es la casa, pues, de las y los abogados en el Estado. Sin duda la Suprema Corte ha tenido gran acierto en abrir estos espacios para tanto las y los abogados como pues para la ciudadanía que puede venir a poder observar, escuchar grandes ponentes. Que la doctora Aura, especial, quiero decirle que todo mi reconocimiento, mi querida amiga, porque la verdad es que ella siempre ha abierto estos espacios y puede compartir tanto en el ámbito jurisdiccional, pero también académico, pues lo que nosotros hacemos, ¿no? Funcionarias y funcionarios públicos han pisado esta casa y hemos tenido la oportunidad, pues, de conversar de temas jurídicos sociales. Por eso les agradezco mucho. Saludo, por supuesto, a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi querida amiga, una gran abogada, la magistrada Mari Carmen Aquino Celis. Por supuesto, quiero pues que ustedes sepan que en esta obra el día de hoy nos acompañan dos coautores muy importantes, que es la doctora Dara Rodríguez y el ex magistrado por Oaxaca, Heriberto. Bienvenidos, por favor. Les pido un aplauso gigante y bueno, por supuesto, yo estar aquí con dos personas que yo admiro mucho, por supuesto, un gigante del derecho en general, pero especialmente el derecho electoral, una figura muy importante. Te saludo, mi querido magistrado, y yo puedo decir hoy amigo, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, que es, yo creo que de las personas más importantes en materia electoral, tanto en tema académico, pero por supuesto jurisdiccional. Es alguien que ha dado precedentes gigantescos y yo estoy seguro que vamos a escuchar de él todavía más
porque nos ha demostrado que la combinación entre lo académico y lo jurisdiccional es posible y vemos grandes resoluciones trascendentes. Y quiero decirles que incluso a nivel internacional voltean a ver a México para estos grandes precedentes. Por eso te saludo a distancia. Quiero decirles que seguramente lo va a abordar, pero iba a estar con nosotros presencial. Quería visitar aquí en este gran estado que es Morelos. Desafortunadamente le fue imposible. Y por supuesto, a mi gran amigo, uno de las personas que admiro mucho, porque es un abogado que combina todo, desde el ámbito social, ha sido abogado postulante, hoy funge como presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, pero sobre todo es un gran ser humano, y puedo decirte, Miguel, amigo mío. Y él me ha dado la oportunidad, me ha encomendado la tarea pues de coordinar esta obra junto con él. Los dos hemos trabajado y reunido 11 especialistas en materia de derechos políticos electorales, y de verdad es algo increíble porque no ha sido tan fácil a lo mejor andar, pero hemos logrado que esta pequeña obra que se llama Diálogos Jurisprudenciales en Contexto de los Derechos Humanos, hoy así como la vean, a lo mejor pequeña, sencilla, inmediatamente fue aceptada por la Corte Interamericana y por la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos como una obra obligatoria de análisis para sus jueces. Eso quiere decir que el contenido, que las y los autores están exponiendo algo que hoy los y las juezas de estos dos tribunales internacionales de derechos humanos o regionales, pues tienen que leer lo que nosotros escribimos. En mi segunda participación les voy a comentar un poquito sobre los autores, sobre las obras, pero en verdad que vale la pena leer esta pequeña obra, que yo la digo pequeña, pero por supuesto de pequeña no tiene nada, porque los autores y las autoras han expuesto desde su experiencia, su quehacer jurídico, académico y jurisdiccional, lo que ellos consideran y ellas consideran en tema de candidaturas independientes, los grupos históricamente discriminados como es la comunidad LGTBIQ, y otros más. Mi querido amigo habla sobre una nueva propuesta de creación del código electoral y otros temas que más adelante yo les quiero comentar. En esta intervención, doctora Aura, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, y a todas y todos que nos den unos minutos para poder escuchar lo que implica estos 11 artículos que ustedes van a observar, estos capítulos, y también decirles que por instrucciones de nuestro amigo presidente del tribunal, esta obra va a ser de lectura gratuita. Pueden adquirirla en la página de la Corte Interamericana y de la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, y también del Tribunal Electoral. Y yo creo que muy pronto también la Suprema Corte de México va a tener oportunidad, porque estamos platicando para poder enviar y ceder o donar el libro digital, para que también se pueda descargar en la página de la Corte. Y bueno, sin más por el momento, yo quisiera pues darle el uso de la voz al magistrado Felipe Fuentes Barrera para que pueda él regalarnos unos minutos. Y bueno, sin antes agradecer, ya que viene llegando otra coautora que viene de Guerrero, viene con el calorcito, pero una gran conocedora del derecho electoral, y es la magistrada Almadelia Alcaraz. Magistrado Felipe, nos gustaría pues, escuchar su intervención. Tiene hasta 20 minutos. Adelante. Gracias, doctor Solela. Es un gusto saludarme. Saludo con mucho afecto también a mi querido amigo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el doctor Miguel Nava Xochotzi. Desde luego, mi gratitud a la doctora Aura Hernández, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Cuernavaca. Muchísimas gracias por su anfitrionía, doctora. Pero ahí Es desde luego pues, de la ciudad de Cuernavaca, de Morelos, y saludo con mucho afecto a las funcionarias magistradas de tribunales electorales locales que han colaborado también de manera muy significativa en la elaboración de esta obra, al
manera emergente una sesión extraordinaria que celebramos hace unos momentos. Eso me dificultó, desde luego, tener el privilegio de saludarlos personalmente, pero es de verdad un privilegio hacerlo a través de estas tecnologías de la información y la comunicación que hoy nos demuestra su utilidad para los eventos académicos, entre otras situaciones. Yo empezaría señalando la relevancia de este centro, que es la Casa de la Cultura Jurídica, que integra una importante red que ha creado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la difusión de la cultura jurídica. Hoy es una muestra de ese botón y que además sirve para fortalecer nuestro Estado de Derecho. Una Casa de la Cultura Jurídica que lleva el nombre del fallecido ministro don Teófilo Olea y Leiva, que recordamos fue un hombre brillante y de unas convicciones que, por cierto, desde su época defendía que las elecciones en México tenían que ser organizadas por instituciones autónomas del poder público. Gracias por recibirnos aquí, en este espacio, y brindarnos todas las facilidades para difundir esta obra. Como ya lo adelantaba el doctor Zorrilla, este libro destaca por su actualidad. Es un excelente punto de partida para entender los temas centrales que están a la discusión en esta rama del derecho. El derecho electoral, la paridad de género, la inmigración de órganos políticos, la actualización del derecho al testigo electoral, la inteligencia artificial en los procesos electorales, la democracia entendida como un derecho humano de los pueblos, entre otros temas. Además de esa profundidad y actualidad, quiero señalar que esta es una obra multitemática que tiene un orden, pero no tiene un principio o un fin obligado. El doctor Zorrilla nos lo dijo muy claro cuando presentamos esta obra en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tipo de libros son muy fáciles de leer, son adaptables a distintos intereses y a distintos públicos de otras disciplinas que son afines. Este libro, ya se señalaba, fue un esfuerzo colectivo de 11 autores, todos ellos expertos en la materia electoral. Pero también debo señalar que las páginas de esta obra aglutinan años de especialización y de experiencia. Pero por cuestiones de tiempo voy a comentar solo algunos puntos y artículos de la obra. Esta obra es una aplicación práctica de una importancia en el diálogo interinstitucional. Me tocó desarrollar el requisito de OIPES. Esto se hace, desde luego, en un libro que deja constancia de que hoy más que nunca el derecho electoral se encuentra en la primera línea de la defensa de los derechos humanos. Con sentencias históricas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha modificado profundamente la integración de los órganos políticos, visibilizando a muchos grupos, a las mujeres, a los pueblos, a las comunidades indígenas, a las personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Este avance, desde luego, no es casualidad, es el resultado de una jurisprudencia que, como refleja el libro, se nutre de los principios de derechos humanos y del artículo 1 constitucional en cuanto impone a las autoridades la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos. En ese sentido, como les decía, un reciente caso que abordé en esta obra fue la interpretación del requisito de estas candidaturas que hizo el tribunal hace unos meses. Y precisamente esta sentencia fue el producto de un diálogo con los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de ese diálogo judicial se distinguió entre aquellos cargos a los cuales nuestra Constitución les exige a sus candidatos haber nacido en cierto lugar, de aquellos en los que solo se expresa la necesidad de origen. En ese contexto, el Tribunal Electoral amplió la interpretación del término originario para hacerlo más inclusivo y acorde con la
más allá del solo hecho jurídico de dónde nació una persona. Una de las lecciones más poderosas, diría yo, de este libro que nos deja es la importancia del diálogo entre instituciones. Los diálogos jurisprudenciales es una muestra de la riqueza de nuestro sistema republicano y federalista. A partir de ellos, reflexionamos, repensamos y garantizamos que nuestras leyes y procedimientos se adapten a la realidad cambiante del país. Yo sí advierto que el libro nos pone sobre la mesa ya la discusión de los retos que tenemos ahora. Y uno de esos puntos que creo que es muy bien desarrollado ahora es la inteligencia artificial en la función electoral. Como todos saben, vivimos en una era de transformaciones tecnológicas. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos plantean retos inéditos. La magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz aborda en uno de los capítulos de este libro cómo irrumpe la inteligencia artificial en la justicia electoral. Un fenómeno que ya estamos viendo en nuestro país. El magistrado Alberto Jiménez Vázquez aborda también el uso de la tecnología para los procesos electorales. Ambos advierten que el fenómeno de la desinformación que hemos presenciado en los procesos electorales de la última década puede exacerbarse aún más con la llegada de los bots por inteligencia artificial. Y su servidor no podría estar más de acuerdo con ellos. Hoy creo que es un tema central del derecho electoral. Hoy, incluso también con herramientas como el análisis automatizado de fraudes o la detección de desinformación en redes sociales, se nos plantea, creo yo, una pregunta importante. ¿Cómo nos aseguramos que la tecnología fortalezca y no debilite a la democracia? Este es un reto que debemos abordar con urgencia, desde luego garantizando siempre la integridad del proceso electoral y los derechos de la ciudadanía. Quiero aprovechar esta oportunidad para comentar sobre una reciente sentencia que a mi parecer resulta histórica. Se puso a debate la utilización de inteligencia artificial en propaganda electoral. Fue el recurso de reconsideración 893 de este año y su acumulado. Lo pongo en contexto. La sala especializada emite una sentencia en la que consideró que la imagen de una persona menor de edad creada a través de la inteligencia artificial vulneraba el interés superior de la niñez. El partido político que fue afectado por la resolución impugnó esa determinación ante la Sala Suprema. El Pleno concluyó que la inclusión de la imagen por sí misma no pone en peligro los derechos de la niñez. Sostuvimos que se deben considerar las circunstancias particulares de cada caso y que en el asunto que se estaba resolviendo, el uso de esta representación de la infancia no tiene las mismas implicaciones que utilizar la imagen de un menor de edad de manera normal. Es decir, que al no existir esta persona en el mundo real, no se podría proteger algún derecho humano en beneficio de la niñez. Pero, y esto es muy relevante, se le ordenó al INE que en plenitud de atribuciones emita lineamientos para verificar el uso de la propaganda política electoral de imágenes de la niñez o de la adolescencia en general editadas o modificadas por inteligencia artificial. Esto para mí es muy importante, porque en la sentencia se precisa que en esos lineamientos se debe establecer que los sujetos obligados tendrán el deber de informarle al INE que están utilizando inteligencia artificial y aportar los datos para comprobarlo, de manera que a futuro la autoridad correspondiente pueda contar con los elementos para discernir entre una persona real y una ficticia, dados los avances tecnológicos que hay en la materia y que pueden dificultar su diferenciación. Durante
este proceso electoral 2024 se hizo evidente el uso de inteligencia artificial por parte de candidatos a partidos políticos para la creación de propaganda. También observamos, como ha sucedido en otros países, el uso de algoritmos, el uso de inteligencia artificial por parte de medios de comunicación y empresas de publicidad para analizar el mercado. La inteligencia artificial puede analizar una cantidad masiva de datos, de candidatos y de electores en tiempo real, a confluir diversas variables de carácter geográfico, económico e incluso psicológico, como actitudes, emociones, preferencias e incluso microgestos para diseñar y ejecutar campañas políticas. Estos fenómenos dejan en claro que esta tecnología supondrá un factor determinante en el desarrollo de los procesos políticos del país de aquí en adelante, tanto con efectos positivos como mejorar el contenido propagandístico, como negativos, desinformando al electorado. A muchos doctrinarios les preocupó el tema que les he señalado de la microsegmentación, porque se permite identificar al público que tiene ciertas emociones, que responde a ciertos estímulos de carácter electoral para mandarle la información que los actores políticos consideran va a impactar en ese sector del electorado para influir en su decisión final. Los tribunales electorales debemos estar preparados para poder encarar y responder correctamente los nuevos retos que plantea el uso de esta tecnología, sobre todo a la luz de los nuevos usos que está teniendo la inteligencia artificial en el campo político, incluso alrededor del mundo. Solo si acudimos al extranjero, debo referirles que hace 2 días el Washington Post publicó un artículo sobre lo que está pasando en la campaña, por ejemplo, de la alcaldía del estado de Wyoming. Un candidato a problema de inteligencia artificial para alcalde propuso el uso de esta tecnología para gestionar las operaciones gubernamentales a través del procesamiento y análisis de información legislativa y ejecutiva para la gobernanza de la ciudad. Según dice, la inteligencia artificial ha sido útil y precisa en diseñar políticas públicas. Imagínense ustedes cómo este tema es de la mayor importancia en los días que están por venir para el tema electoral. Yo diría que como juzgadores y garantes de la democracia no nos queda más que estar a la vanguardia para poder enfrentar los retos. Y precisamente la obra abona a detonar el debate sobre el interesante tema que es la inteligencia artificial. En otro punto, debo también señalar que el derecho electoral ha sido visto tradicionalmente como una rama del derecho destinada a regular los procesos democráticos, garantizar la representación y asegurar la equidad de las contiendas públicas. Sin embargo, en los últimos años hemos presenciado una expansión conceptual del derecho electoral, que ya no se limita a la protección de los derechos a la protección de los derechos individuales, sino que abarca también a los derechos colectivos. Por eso, uno de los capítulos más relevantes del libro explora el concepto del derecho a la democracia como un derecho humano colectivo, y así lo menciona el magistrado invertido Ángel Durán Pérez. También que la democracia no es solo un sistema de gobierno o una estructura política, sino que debe ser entendida como un derecho fundamental de los pueblos. Y retoma el concepto que nuestro constituyente estableció en el artículo 3º de su máximo ordenamiento. La participación ciudadana activa es esencial para que los individuos puedan ejercer otros derechos humanos. Y es precisamente aquí donde el derecho electoral juega un papel crucial. El derecho a la democracia, como lo señala
de varios países, incluida la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce incluso el derecho a la ciudad. Este derecho implica que las autoridades deben garantizar condiciones de vida dignas mediante una buena planificación urbana, el acceso a espacios públicos de calidad y la protección de los entornos urbanos. De todo esto nos habla el magistrado Durán, que también refiere el derecho a la naturaleza, otro concepto emergente que ya ha sido reconocido en la Constitución de Ecuador, por ejemplo, y plantea una relación diferente con nuestro entorno natural. Este derecho, al igual que el derecho a la ciudad, no coloca al ser humano como el centro incluso, sino que reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos. Y esto supone para mí un cambio fundamental en nuestra forma de entender las relaciones entre el derecho, la política y el medio ambiente. Creo que es un tema muy interesante, pero que está a la vanguardia y que el libro nos pone precisamente a debate para que repensemos la forma en que vemos al derecho en general. En la materia electoral, yo diría que todo esto debe dejarnos cierta reflexiones. Los tribunales electorales, al ser guardianes también de los principios democráticos, deben ser sensibles a las demandas colectivas de los ciudadanos. Y estas demandas no se limitan exclusivamente a cuestiones políticas o electorales tradicionales. Ahora incluyen la defensa de estos derechos emergentes. ¿Por qué lo digo? Porque como hemos avanzado en la protección de los derechos de grupos históricamente vulnerables, como son los pueblos y comunidades indígenas, las mujeres o las personas con discapacidad, también debemos estar preparados para proteger los derechos colectivos que surgen de las realidades contemporáneas. En ese contexto, los derechos colectivos, como el derecho a la naturaleza o el derecho a la ciudad, no son conceptos abstractos o lejanos a la justicia electoral. De hecho, su reconocimiento y promoción pueden fortalecer nuestra democracia, haciéndola más inclusiva, más equitativa, pero sobre todo más sostenible. El futuro de la democracia y de la justicia electoral pasa por conocer y proteger estos derechos, garantizando que tanto los individuos como las comunidades puedan ejercer plenamente su poder político y vivir en entornos que respeten y promuevan su bienestar. Los tribunales electorales, y lo subrayo, somos garantes de los derechos políticos, pero también debemos estar a la vanguardia en la transformación que tiene la sociedad y debemos responder a las necesidades de esta y que debemos estar conscientes que la sociedad evoluciona constantemente. Yo quiero referirme finalmente a un concepto que ha estado en boga últimamente, la justicia social. Hay quienes piensan que la justicia no debe tener ningún calificativo y que no debemos decantarnos porque la justicia sea a favor de ningún grupo o sector. Que la ley, y así ha sido concebido siempre, debe ser igual para todos y sin distinción. Así debe ser. Pero también hay que ver que el concepto de justicia social de forma aplicada para mejorar, porque la justicia social no es un mero ideal o un valor inalcanzable. Tiene implicaciones prácticas que han sido abordados por varios autores en diversas ciencias sociales. En ese sentido, creo que es conveniente preguntarnos qué es la justicia social. Todos los países tienen un cúmulo limitado de recursos y una realidad social determinada que puede tener buenos niveles de bienestar general o bien una profunda desigualdad. Y en ese sentido, el Estado tiene la capacidad y la obligación de hacer una distribución de bienes materiales entre distintos sectores de la sociedad para enfrentar y aminorar cualquier inequidad.
El Estado tiene la capacidad y la obligación de hacer una distribución de bienes entre distintos sectores de la sociedad, y en ese sentido no se rompería una igualdad en los hechos. Para que exista una igualdad auténtica y por ende una verdadera justicia social, debe haber igualdad de capacidades, ya que por ejemplo una persona con discapacidad va a estar limitada en el goce de algunos de sus derechos e incluso tendrá que usar los recursos que otorga el Estado en aspectos puntuales de sus propias circunstancias. Por tanto, cuando hablamos de justicia social, no solo nos referimos a bienes o recursos, sino principalmente a oportunidades que potencien el desarrollo del pueblo en todos los sentidos, en un sentido político, social, económico y cultural. Y esto tiene sin duda una gran implicación para el derecho de los ciudadanos. La ciudadanía sabe que tiene derechos y tiene que exigirlos. Creo que tenemos que partir de una visión pragmática de la justicia que nos lleve como instituciones de justicia a empujar cambios concretos que potencien el desarrollo social del país. Para lograr que lleguen estos cambios concretos, es necesario analizar estrategias para eficientarlos en la mayor medida de lo posible, maximizando el aprovechamiento de los recursos. Creo que en nuestro país son tiempos para reflexionar al interior del Poder Judicial de la Federación. Tenemos que ser autocríticos y buscar la forma de acercarnos a la sociedad, hacer una justicia más pronta, resolver el fondo de los asuntos y con una perspectiva social. Hemos hecho mucho en el avance de los derechos humanos en el país, como lo exhibe este libro, tan solo en la materia electoral. Pero también tenemos que atender las demandas de la sociedad con miras a que exista una democracia más incluyente. Tenemos que reflexionar y acercarnos más a la dimensión de esa justicia enfocada en la realidad, sensible a la falta de oportunidades que hay en toda la sociedad, y no podemos encerrarnos en reglas sin mirar a la realidad social de nuestro país. En los capítulos de este libro subyace precisamente esa visión. Este libro invita a la reflexión, al diálogo y sobre todo a la acción. Yo solo he tocado tangencialmente algunos capítulos, pero hay reflexiones muy interesantes sobre acciones afirmativas, sobre ligarle a esas acciones afirmativas que buscan esa igualdad que les he comentado. Hay capítulos que hablan del uso de símbolos religiosos en la propaganda electoral, la participación de las mujeres libres de toda violencia, la modernización de nuestra legislación procesal, que seguramente va a tocar el doctor Miguel Nava. Por eso es que los invito nuevamente a leer diálogos jurisprudenciales en el contexto de los derechos humanos, a sumergirse en sus propuestas y a continuar activamente en la construcción de un México que sea más justo y más democrático. Para terminar, quiero agradecer otra vez a los coordinadores de la obra, el doctor Antonio Sorella, al magistrado presidente Miguel Nava, su esfuerzo para llevar a buen puerto esta obra, y además por invitarme a participar en este gran. Lo que hace especial a esta obra, en síntesis, es la frescura y el rigor académico con el que se van abordando los temas. Nos brinda los elementos para que el lector comprenda la relevancia del derecho electoral y encuentre elementos para apasionarse en esta materia tan interesante e importante para el país y para su mundo. Eso sería por el momento mis comentarios a esta hora. Muchísimas gracias. Al contrario, mi querido magistrado Fuentes Barrera, de verdad
yo creo que es un deleite escucharle, porque además, quien no conoce un poquito de materia electoral, la Sala Superior del Poder Judicial Electoral pues es la instancia, la última instancia que decide sobre un procedimiento electoral. Imagínense leer lo que ellos al final han vivido durante todos los procesos electorales y además, como escucharon al magistrado, pues actualizarse con estas nuevas innovaciones. Siempre nos decían en la licenciatura en Derecho que el derecho era dinámico. ¿Se acuerdan que nos decían el derecho es dinámico y se va actualizando y adecuando a las necesidades sociales? No pensábamos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, no pensábamos que iba a haber estas nuevas tecnologías, que iba a haber inteligencia artificial. Yo acabo de terminar un diplomado que estoy dando, que di en Bolivia sobre el marco jurídico sobre inteligencia artificial, y la verdad estamos sorprendidos de todos los avances y lo que falta. Y fíjese, magistrado Fuentes, que apenas estuve yo revisando un asunto de aquí en Morelos sobre un notario que le piden que él certifique un hecho en campaña, un notario de Coahuila, si no me equivoco, cuando la ley dice que solamente puede realizar actos de fe pública en su demarcación. O sea, que no puede moverse. Sin embargo, la ley no prevé que desde donde está pudiera, a través de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, poder dar fe en otro estado o en otro, bueno, no si en otro estado, en otro país, pero también pudiera ser. Es algo que no está previsto en la norma y que va a ser precedente, estoy seguro, y va a llegar con ustedes para resolver ese asunto. Y es mi próximo artículo que voy a abordar sobre el sistema jurídico, el tema de inteligencia artificial y las nuevas innovaciones. Pues yo insisto que para mí es un placer tenerlo aquí a distancia. Por supuesto, siempre engalanan nuestros eventos, magistrado Fuentes Barrera. Y pues bueno, ahora yo le doy el uso de la voz pues a otro conocedor del derecho electoral de uno de los estados que siempre le digo de broma que sí existe Tlaxcala y que Tlaxcala ha dado, es cuna también de grandes académicos y juristas, ¿no? Y yo le doy el uso de la voz al magistrado, el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Miguel Nava. Adelante, amigo. Quiero decirles al menos cómo se hace esta obra de gran trascendencia nacional y está dirigido para ustedes, para un público tan selecto que de alguna manera su interés es estar aquí y sobre todo hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta, ¿no? Porque antes decía que un abogado que llega a los 50 años ya pierde el interés de litigar, de llevar asuntos, de postular asuntos. 50 años, ¿no? Alguien decía ya, pues jubílate porque las generaciones ya vienen atrás. Sí, es cierto. Esto es una competencia de abogados. Entonces queremos estar a la par, estudiando, y cuando hacemos esta obra, digo, un distinguido morelense que es paisano de ustedes, aquí el doctor Sorela,
nos nace la inquietud de escribir, de tener plumas nacionales. Tal vez que las 11 personas que escribimos aquí están 3 de ellas presentes también, que es la doctora maestra Alma, la doctora Dora y el maestro Heriberto Jiménez de Oaxaca. Están representados 11 entidades federativas. 11 entidades federativas que de alguna manera conforman en nuestro país. Nuestro país que de alguna manera, desde donde son, fijamos finalmente qué es lo que queremos como entidad federativa y hacia dónde vamos. Las grandes reformas, yo como digo, los foros se miden por décadas, 10 años. Creo que eso de alguna manera hoy lo tenemos con los abogados que de alguna manera las grandes reformas, al menos la de 2011, ¿se acuerdan? El artículo primero se midió o se mide en su resultado en 2021. ¿Funcionó o no funcionó la gran reforma de derechos humanos? Si no funcionó, tendríamos que analizar qué fue lo que faltó. Pero creo que apenas están conociéndose resultados de aquella gran reforma de 2011, la gran reforma de la ley de amparo. Y ahora, el contexto político también funciona en esta parte del libro, la 4T, las grandes reformas. Hoy en día, ayer, mañana, lo que va a haber, se van a discutir las reformas, que es el cimiento de grandes cosas que se van a venir. ¿Estaremos de acuerdo? No estaremos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer nosotros los abogados? Yo voy a decir al doctor Sorella, pues ahorita me voy a quitar un poco de ser magistrado, pero ¿qué nos conviene a nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nuestra voz se escucha en los congresos que van a expedir las leyes? Que de alguna manera, yo al menos propongo en mi tema, como ya lo dijo el doctor Fuentes Barrera, propongo la creación del Código Nacional de Procedimientos Electorales. ¿Hará falta? ¿Nos esperamos? ¿No es necesario? Pero quiero decirles al menos un punto. 2008 se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales. 2008. Entrada en vigor 2016. 8 años de vacación legis. ¿Cuántos abogados se dejaron en el camino? Porque no todos saben procesar penal. Esa es la gran verdad. Entonces, varios abogados quedamos por ahí, en el tintero. La capacitación terminó en 2016 y se dijo, ya está todo el país para saber del derecho procesal penal, con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy en día recuerdo que abogados que no conocen el sistema, fuera. Esa es la realidad. Los colegas abogados, nosotros los abogados litigantes. Y tal parece que de 2016 para acá vamos a ir a 8 años. Y no sabemos todavía. Esa es la gran verdad. Pues quizá eso sea una parte del aislamiento jurídico de los abogados. No queremos que nos pase ahora. Queremos que sea parte de los grandes problemas nacionales. Afortunadamente nos cayó el 20, digo, coloquialmente lo voy a decir, hace un año con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles Criminales. Que no nos pase a los abogados lo mismo. Estamos atentos con la capacitación que hagan los tribunales superiores de justicia. Si no, vamos a dejar de ser abogados también en la hora de la rama civil y familiar, en lo procesal. Ese es un gran problema porque nosotros también somos quienes crean derecho. Yo debo decir, los abogados litigantes y postulantes, esos creamos derecho. La práctica diaria. Los problemas con el juez, los problemas con la interpretación de las partes. Eso nos corresponde. Entonces, vamos a estar atentos nosotros que los congresos del Estado marcan el inicio de pauta de entrada del Código Nacional, así lo mandan los transitorios. Lo estoy proponiendo ahora, ¿es necesario ese Código Nacional de Procedimientos Electorales? Pues yo creo que sí, para allá vamos, ¿no? Nos gustaría el electoral. En los procesos electorales se buscan abogados electorales que no los hay. Necesitamos especializarnos. ¿Qué vamos a hacer? El reto lo tenemos acá, 10 años. Bueno, si lo queremos ver así, este libro lo presentamos el 4 de julio en Tlaxcala. Pues tenemos 10 años para ver el resultado. Yo creo que no. Vienen temas novedosos, como lo dijo aquí el doctor Sorella, distinguido morelense, en segundo lugar.
La cuestión electoral cambia de un proceso a otro. Lo que sabemos hoy, para el siguiente proceso ya no está en vigencia. Al menos de lo electoral cambia. Y como finalmente, ¿qué abogados estamos atentos a las grandes reformas? Como es la cuestión electoral. Ahorita, en el tema nacional, no se toca. Se va a tocar después. Pero hay que estar pendientes de las grandes reformas en materia electoral. Unificar al país en un tema procesal electoral. Ese es el trabajo que se viene. Estaba escuchando con atención la justicia digital. Hubo un foro precisamente aquí, que hubo acá en Cuernavaca, vinieron magistrados de Colombia y estaban comentando que en Colombia ya no tienen el expediente físico. Uno que otro que hay, ¿no? Pero ya es digital todo. Wow, dije, pues van avanzados los colombianos, ¿no? El reto es que ese se viene, el expediente electrónico aquí en México. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos nos vamos a capacitar? Pero al menos el reto, hablando como magistrado, es que el 1 de enero echamos a andar la justicia digital a través del expediente electrónico, la gobernanza digital. Es un reto. Pero los abogados hoy nos toca, los que estamos actualmente ejerciendo. Si lo vemos la competencia, los muchachos vienen de atrás, ya conocen tecnologías, internet, el metaverso, la 5G, tecnología 5G. Híjole, yo te voy a dar de la computadora, ¿no? Tengo 54 años, no sé si me toque todavía. Pero los muchachos de atrás vienen ávidos, ¿no? De conocimiento, ¿no? Entonces, creo que es un reto que finalmente lo tenemos que afrontar, lo tenemos que tomar. Es el reto de hoy, de la sociedad que hoy reclama esa nueva justicia digital, campañas electorales en el metaverso, gobernanza digital. ¿Qué es eso, no? Pues no vas a saber mejor no dentro, ¿no? Digo, ¿qué decir? No, yo creo que estamos preparados, hay tiempos. También las cosas no se dan de un día para otro, tenemos que capacitarnos, pero al menos este libro habla de ello. Habla muchas cosas, incluyendo la cuestión de que cuando ya sean campañas del metaverso, hay que decirlo así, y eso ya está en puerta. La cuestión de símbolos religiosos. Estas 11 plumas, de alguna manera, quiero decirles que tratamos temas selectos del derecho electoral, pero sobre todo también se asemejan con otras materias de hoy en día del derecho. Entonces, yo de mi parte, pues estoy agradecido por este público selecto. Gracias por su asistencia, gracias por su permanencia y sobre todo, quizá aquí salgamos con más dudas, pero no, es general la cuestión de lo que hoy se vive en la sociedad. Por decir una cuestión, se habla de la cuestión de la reforma competencial. En la mañana estamos discutiendo con abogados si es necesario o no. Pero es el tema. Tenemos que pararle a opinar, porque eso también nos repercute a nosotros. Y digo, si lo queremos saber así, lo que se vaya a aprobar en 10 años vamos a ver si mejora o no mejoró. Las grandes reformas son en 10 años, se miden por décadas. Entonces, yo agradecerles su asistencia y como decía el doctor Solera, este libro está en 2 cortes regionales. Está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Africana. Ahí está. Ya vamos a aportar nuestro granito de arena, pero el interés es de ustedes. Es decir, bueno, pues aquí hay más dudas que soluciones que propuestas, pero esa es la idea. Echarla al público, mandarla al público, porque ustedes finalmente nos van a decir, ¿es bueno o es mala la obra? Pues nos sometemos al escrutinio de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado y amigo Miguel Nava. Y por supuesto, creo que todos coincidimos que pues, no nacemos sabiendo, ¿verdad? Y estas innovaciones pues, nos obligan a actualizarnos. Bien lo comentaba, algunos estaban recios de no querer entrarle a un sistema de corte acusatoria adversarial. No queríamos, algunos decíamos, ¿pero por qué? Y hoy lo que él aborda, lo traigamos en la presentación, como lo dijo el magistrado Fuentes Barrera en la sala superior, él va a ser el precursor de tener el código electoral a nivel nacional.
Y estoy seguro que vamos a observar y que alguna vez vamos a decir, quien lo mencionó fue el magistrado Miguel Nava. Y yo creo y platicábamos que el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, tiene que echarle a trabajar. Y por cierto, saludo a representantes de una gran amiga que es la diputada Sandra Anaya, que están presentes, los medios de comunicación que están presentes, dos periodistas muy importantes, como es el licenciado Jesús Castillo y la licenciada Clara, que gracias por acompañarnos, y por supuesto a todo el público, que muchas y muchos son abogados de ayuntamientos, el licenciado L, que es el representante del presidente municipal de Jandetelco, otro gran amigo que envía en representación de la licenciada Nancy Gómez, la presidenta electa de Tlaltizapán. Y pues bueno, decirles de manera muy breve que sí les invito a que revisen algunas de las 11 aportaciones que hacemos, en especial su servidor. A veces no me gusta mucho comentar pues, mis obras de manera personal, sino otra persona que lo comente, pero bueno, me tocó estar con ustedes y comentarles que mi obra, mi aporte está relacionado con lo que yo percibo con una que tanto pedíamos de poder participar sin un partido político en materia democrática, ¿no? Es decir, yo quiero participar, tengo un sueño, quiero ser presidente de la República, pero no quiero hacerlo a través de un partido político. ¿Por qué forzosamente? Es un mexicano, que no cualquier mexicano, porque es un ex canciller, Castañeda Guzmán, recuerdan ustedes que él fue el precursor de las candidaturas independientes. Él quiso ser candidato, pero la ley no preveía la posibilidad de participar sin partidos políticos. Y luchó en el ámbito jurisdiccional, pues, siendo conocedor del derecho y no siendo pobre, ¿verdad? Accede hasta la Comisión Interamericana y después a la Corte. Yo quiero contarles que en una ocasión tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la Comisión Interamericana y le hacía el reclamo, le decía, oiga, mi querido comisionado, pareciera que importó más hacerle caso a un ex canciller que a las víctimas de Guerrero, como es Rosendo Radilla, la familia de Rosendo Radilla, con desaparición forzada, o las víctimas de feminicidio, como son González Giotas, Esmeralda y Bede en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras más, ¿no? Y me dice, no, es que es un tema también importante en materia político-electoral. Y logran reconocer que México era violador de derechos humanos porque no permitía el acceso político-electoral de cualquier persona sin partidos políticos. Y en este artículo que yo abordo digo que hay una desigualdad entre candidatos o candidatas de partidos políticos que de candidatos independientes. Ya tenemos esa oportunidad, pero la realidad es que esas candidaturas son, yo digo, diseñadas realmente para candidatos para ciudadanos o ciudadanas que tienen que ver con un tema político. No cualquiera podemos acceder, porque aparte hay candados, así yo lo establezco, requisitos que se vuelven candados de difícil posibilidad para reunirlos y poder decir, yo sí quiero ser presidente o presidente de la República. Y en este artículo ustedes van a ver que pongo pues, una comparación, ¿no? de estos 3 procesos electorales pasados, donde muy pocas personas pudieron lograr reunir esos requisitos y además, ya que lo lograron, no tienen con qué sufragar una campaña electoral que es carísima. Ustedes recordarán el proceso electoral de hace 6 años, donde los 2 candidatos electorales a presidente de la República, el famoso Bronco y Margarita Zavala, regresan el dinero en un debate donde le dicen al INE, no nos sirve eso, entonces mejor si lo regresamos. Pues sí, pero no eran cualquier persona, ¿no? Un exgobernador y una expresidenta, esposa de un expresidente de la República. No es lo mismo que Antonio Zorrilla quiere ser candidato por la vía independiente. No tengo todos los recursos, pero tampoco tengo toda esa publicidad que ellos o ella ya tienen. Entonces yo lo que hago es ponerlos a reflexionar al lector o la lectora, que vea que falta una reforma para lograr esa acción afirmativa que son las candidaturas independientes, pero que sean eficaces. Decía Norberto Bobbio, hoy lo verdaderamente importante ya no es el reconocimiento de derechos humanos en normas, en leyes. Hoy lo verdaderamente importante es lograr los derechos humanos ya reconocidos
que sean eficaces. ¿Cuál es el camino para lograr la eficacia? Pues hacer un control legislativo. Necesitamos erradicar todo tipo de discriminaciones en las leyes. Necesitamos que el camino sea más fácil para aquel que ha sido difícil. Trata por igual a los iguales, pero de manera desigual a los desiguales. No es lo mismo un candidato o candidata que viene de partidos políticos o que tiene una posición pública, económica, a otros que no tenemos nada que ver con la escena política, no pública. Es una reflexión que yo pues hago conclusiones. Por supuesto que creo que hay que quitar requisitos como el tema de reunir el apoyo ciudadano. Yo recuerdo que mucho el INE y el IFE en su momento nos decían en sus propagandas: no le entreguen la credencial a nadie, porque las credenciales son de nosotros, ningún candidato o partido político se los puede quitar. Pero no para reunir el apoyo ciudadano hay que darle la credencial. O sea, es un tema complicado. Ahorita hay un candidato en Morelos, que es un candidato independiente que ganó Tepoztlán, que por cierto que pues hay que reconocerle mucho porque en realidad se opuso a partidos políticos. Aún, quiero también decirles, porque algunos partidos políticos me dirán: doctor, ¿por qué no se está tirando? No, creo que también es válido que cualquier persona que sueñe, que aspire, pueda hacerlo por la vía independiente sin necesidad de partidos políticos, pero que lo haga, dicen, con el suelo parejo, que todas y todos podamos participar. Aquí viene una reflexión, ¿no? ¿Qué sería adecuado? ¿Darles igual dinero a los candidatos o candidatas independientes que candidatos de partidos políticos? ¿O quitarles a todos el financiamiento público? No sé, dejamos reflexión, ¿no? En algunos países, por supuesto, son caminos que hay que tocar, que hay que analizar. Nada está definitivo, por eso existe, bien lo decía el magistrado Miguel, lo que en este proceso electoral vimos como viable. A lo mejor lo siguiente ya no, hablamos del tema de el tema de uso de símbolos religiosos, esas prohibiciones que tenemos, ¿no? El tema de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Estuve yo de observador electoral en El Salvador y me gustó mucho la posibilidad del voto anticipado, que en México ya lo tenemos. Hay que reflexionar y hay que ver en el siguiente proceso electoral si van a poder votar todas y todas las personas privadas de libertad. Ya tuvimos dos ejercicios, ¿no? Uno en el Estado de México en elecciones del Estado y ahorita a nivel federal que las tuvimos, pero faltan los de los estados y falta ver qué más podemos hacer por aquellas cosas que no han escrito o que a lo mejor no han resuelto. Por eso a mí me gusta mucho relacionarme con gente que está viviendo la realidad jurídica, que está viviendo los casos prácticos y que nos puedan escribir. Imagínense que haga saco leer al magistrado Fuentes Barrera, al magistrado danés que está abordando el tema de uso de símbolos religiosos. Que por cierto le enviamos un abrazo fuerte a nuestro gran amigo, el magistrado Edgar Danés de Tamaulipas, y a los otros y otras que participan en esta obra. Que es tan importante conocer su opinión, porque esta opinión no es una opinión, a lo mejor como Antonio Soraya, que soy yo simple académico, pero los magistrados y magistradas que viven día a día los asuntos reales y tienen que resolver de acuerdo a marco jurídico nacional, pero también internacional. Y aquí quiero, ya para finalizar mi participación, por supuesto, reconocerles a cada una y a cada uno de los coautores de esta obra, porque lo han hecho con todo el empeño, con toda la pasión, yo digo que a veces no tienen tiempo, duermen muy poco a lo mejor, pero yo, por ejemplo, aquí están somos 5 actualmente los que estamos de los coautores en este auditorio, y que pues estuvimos casi rogándoles, exigiéndoles también que nos tuviera ya el tiempo para poder sacar esta obra. Anticipamos que viene una siguiente obra a nivel internacional, vienen con cuestiones novedosas que aportan un especialista en Rusia, un especialista en Polonia, España, Ecuador, posiblemente Paraguay. Estamos trabajando para que tengamos más contenido jurídico combinado con la práctica y que ustedes aquí en México y a nivel internacional puedan conocer nuestra opinión, nuestros puntos de vista. Nuevamente, pues me despido yo agradeciendo, doctora Aura, este gran recibimiento como siempre que nos das.
siempre mi aprecio para ti, para la Casa de la Cultura de la Corte, por supuesto el magistrado Felipe Fuentes Barrera, la magistrada Almadelia de Guerrero, la doctora Dora, el maestro Liberto, magistrado de Oaxaca, y por supuesto mi gran amigo, el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el doctor Miguel Nava. Muchísimas gracias a todas y a todos, y en este momento yo permitiría unas, si me permiten, 3 preguntas del público si quisieran hacerlo. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere tomar el uso de la palabra. 3 preguntas. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el magistrado Fuentes ya hizo referencia a una sentencia que ya señaló va a generar precedentes en materia de inteligencia artificial, pero en el contexto de esta nueva obra que ya se está visualizando, que es en materia hoy en el ámbito internacional, a mí me gustaría preguntarle al magistrado Fuentes en cuál tema cree que sea de relevancia en el ámbito jurisdiccional, electoral, que pueda aportar en el ámbito internacional. Muchas gracias. ¿Otra más que quieran hacerlo? ¿Alguien más que quiera hacer el uso de la voz? Si no, le damos el uso de la voz al magistrado Fuentes. Si no lo escucha bien, ¿verdad? Gracias, doctor Ferreira. Quiero entender que el tema de relevancia es el personal electoral que incluya en el ámbito internacional. Bien, creo yo, hablaba de la justicia social. Por una parte, creo que hemos avanzado muchísimo y eso ha generado un pensamiento nacional en torno a hacer efectivo el mandato de igualdad sustantiva. Creo que en ese sentido hemos tratado de generar herramientas para cerrar esa brecha de desigualdad existente en el acceso a posiciones en el ámbito político. Nuestra postura ha generado la posibilidad ya de tener participación en espacios para integrantes de las comunidades y pueblos indígenas. Usted recordará que iniciamos una sentencia que confirmó la elección del INE de dar espacio a 13 personas pertenecientes a esos pueblos y comunidades, y con posterioridad avanzamos a 21, de tal suerte que fue expandiéndose, y pues incluimos en esto temas de grupos de personas discapacitadas. Nuestras sentencias avanzaron firmemente en torno al tema de las mujeres, incluso a nivel mundial. Creo que somos una de las naciones que tienen ya instituido el tema de paridad de manera más importante que en muchos otros países del mundo, y creo que esto pues abonaría a la democracia, por ejemplo, en el derecho comparado. Para mí esta sentencia es muy relevante. Si ya nos referimos a temas de tecnologías de la información, pues creo que tenemos una muestra muy importante, avanzando en la pandemia, en lo que es juicio en línea. El Tribunal Electoral, para empezar, estuvo en el dilema de si se permitían o no las elecciones. Recuerden ustedes en Coahuila o en Pilar, cuando estamos en plena pandemia. La decisión finalmente de la Sala Superior fue que la democracia continuara, no interrumpirla, sobre todo porque estábamos frente a la renovación del Congreso en Coahuila. En Hidalgo no teníamos problema porque eran ayuntamientos y pues constitucionalmente estaba prevista la manera de realizar las sustituciones, pero tratamos en el Congreso de tener los trabajos legislativos, sí era muy complejo. Se construyó el juicio en línea, se aprovecharon las tecnologías de la información y la comunicación, de tal suerte que hoy es una de las posibilidades que tiene la ciudadanía para el acceso a la jurisdicción.
hemos dado el primer paso, porque ya conocemos cómo puede influir la inteligencia artificial en la propaganda política, que creo que es un paso muy importante. Todavía no hemos llegado a lo que yo les he comentado, que ya han vivido otros países y que nosotros pensamos que íbamos a tener en este proceso electoral, pero que no se dio, por lo menos no se reportaron juicios en los que se hiciera valer este tema. Les hablaba yo de la microsegmentación, identificar temas específicos de ciertas comunidades para revelar sus intereses, para revelar sus sentimientos, sus emociones, de tal suerte que la propaganda fuera dirigida para hacer empatía con estos intereses, con esas emociones y generar la posibilidad de ganarse al electorado. No se dieron, por fortuna, no tuvimos reportado en temas jurisdiccionales opuestos a esta sala superior, el tema de la desinformación. Creo que de alguna manera el INE empezó a trabajar ya con algunas plataformas, como fueron Facebook, celebró convenios incluso con estas plataformas para evitar esos temas de la desinformación, que son temas que preocupan y que ya están muy presentes. Pero yo pondría de relieve estas sentencias que les he comentado, precisamente que tratan de abonar hacia una democracia más incluyente, hacia una democracia más rica y más participativa. No sé si con eso alcance a contestar su inquietud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado, por supuesto que sí. Si no hay alguna otra pregunta, ¿no, verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿No se escucha? Muchas gracias al doctor Antonio Sorella Castillo por ese acompañamiento que siempre ha dado la Casa de la Cultura Jurídica en diversos temas que tienen que ver con derechos humanos, y muchas gracias por ser el promotor de este evento. Muchas gracias también al magistrado Miguel Nava Xochitl, presidente del Tribunal de y nuestro profundo agradecimiento al magistrado Felipe Fuentes Barrera por las aportaciones tan importantes que hizo esta tarde también y por darnos su tiempo en un momento en el cual sabemos que tiene una enorme carga de trabajo y una gran responsabilidad. Muchas gracias, señor magistrado. Ha sido un enorme gusto recibirlo por lo menos a distancia. Y bueno, pues quisiera pedirle a mi compañera Anabel, que está del otro lado en el Zoom, que nos haga favor de subir el reconocimiento que le vamos a entregar al señor magistrado Felipe Fuentes para que le demos lectura. ¿Ya está? Bueno. Pues dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorgan el siguiente reconocimiento a el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera por su participación como disertante en la presentación del libro Diálogos Jurisprudenciales en el Contexto de los Derechos Humanos, llevado a cabo el día 9 de septiembre en la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca. Y bueno, pues lo firmamos con mucho respeto y con mucho cariño, señor magistrado. Muchísimas gracias por su participación esta tarde. Y bueno, pues vamos a entregar también con el mismo texto nuestro reconocimiento a el doctor Antonio Sorella Castillo. Y muchas gracias al maestro Miguel Nava Xochitl, magistrado.
Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron, a las señoras magistradas, coautoras también en esta obra tan interesante. La recibimos con mucho cariño para la biblioteca de esta Casa de la Cultura Jurídica. Ingresan como parte de su acervo, muchas gracias. Y bueno, en este momento despedimos la transmisión con nuestro agradecimiento a el magistrado Felipe Fuentes. Muchas gracias, señor magistrado. Esperamos verlo pronto por acá de manera presencial.